En el centro norte de Colorado se encuentra el majestuoso e implacable Parque Nacional de las Montañas Rocosas, una vasta zona salvaje que abarca más de 415 millas cuadradas de terreno montañoso y que recibe más de 3 millones de visitantes al año. La mayoría de los turistas regresan a casa con fotografías de pintorescos picos y recuerdos de la majestuosa naturaleza, pero no todos. Algunas personas se adentran en estas montañas y desaparecen sin dejar rastro, como si se disolvieran en la niebla y las rocas, dejando atrás solo preguntas y familiares inconsolables. El 15 de agosto de 1933 fue un día brumoso en las montañas rocosas. Un espeso velo de niebla gris envolvía las laderas de las montañas, convirtiendo los senderos familiares en pasillos fantasmales entre los árboles. La visibilidad era limitada, y el aire era húmedo y frío para una mañana de agosto. Pero Joseph Halpern, de 22 años, conocido por todos como Joe, no estaba dispuesto a dejar que el tiempo cambiara sus planes. Joe era un joven brillante y decidido, recién graduado de la prestigiosa Universidad de Chicago, donde se había ganado el respeto de sus profesores y compañeros de clase con su intelecto y disciplina. Tenía todo el futuro por delante, una carrera, planes, sueños. Era el tipo de persona que no dejaba que los obstáculos se interpusieran en su camino, y en esa mañana brumosa se dirigía al comienzo del sendero en Bear Lake con su viejo amigo Samuel Garrick. A primera hora de la mañana, Joe y Sam salieron de su campamento temporal en un sedán Ford. Este fiable coche los había traído hasta allí desde Chicago. El coche avanzaba lentamente por la carretera de montaña, con los faros luchando por atravesar la espesa niebla. Pero los jóvenes conocían bien la ruta. Se dirigían al inicio del sendero en Bear Lake, un popular punto de partida para las escaladas en esta parte del parque. Este viaje a las montañas rocosas era la última etapa de un largo viaje por carretera por el oeste. Joe se había embarcado en esta aventura con sus padres y su amigo Sam, partiendo de Chicago unas semanas antes. Habían atravesado las interminables praderas, se habían detenido en Dakota del Sur para ver el monte Rushmore y las Badlands, y ahora terminaban su viaje en las majestuosas montañas rocosas de Colorado. Para la familia Halpern se suponía que iba a ser una aventura inolvidable, un recuerdo que duraría toda la vida. En cambio, se convirtió en una tragedia que los persiguió durante generaciones. Cuando el grupo llegó al inicio del sendero, decidieron separarse. Los padres de Joe, su padre Bernard y su madre, preferían una ruta fácil y tranquila por las zonas pintorescas del parque. Eran demasiado mayores para hacer escalada seria y solo querían disfrutar de la naturaleza sin demasiado esfuerzo. Pero Joe era joven, estaba lleno de energía y ansioso por un verdadero desafío. Insistió en escalar Flat Top Mountain, una escalada desafiante que requiere resistencia y experiencia. Joe y Sam comenzaron su ascenso alrededor de las 9 de la mañana. La niebla se disipó gradualmente, revelando majestuosas vistas de los picos y valles circundantes. El sendero estaba bien marcado, pero era empinado y exigente. Caminaron durante varias horas, deteniéndose para recuperar el aliento y admirar las vistas panorámicas. Al mediodía, habían llegado a la cima de Flat Top, una montaña plana a unos 3.700 metros sobre el nivel del mar. En la cima, Sam se sentía extremadamente cansado. La escalada había sido más difícil de lo que esperaba. Le ardían los músculos de las piernas y el aire enrarecido de la montaña le dificultaba la respiración. Le dijo a Joe que no podía continuar, que tenía que dar media vuelta. Pero Joe aún no estaba dispuesto a rendirse. Todavía rebosaba energía y quería continuar hasta Taylor Peak, otra impresionante cima a unos kilómetros de distancia. Eran alrededor de las 2:30 p.m.
El sol comenzaba a ponerse por el oeste, pero aún quedaban unas horas de luz. Los amigos acordaron un plan. Sam descendería hasta el comienzo del sendero en Bear Lake y esperaría allí a Joe. Joe continuaría hasta Taylor Peak y luego también descendería hasta Bear Lake, donde se encontrarían y volverían juntos al campamento. Era un plan razonable. Los senderos estaban señalizados, el tiempo había mejorado y Joe era un excursionista experimentado. No había motivo para preocuparse. Se dieron la mano y Sam comenzó su descenso, mientras Joe continuaba por la cresta hacia Taylor Peak. Esa fue la última vez que alguien vio con vida a Joseph Halpern. Sam llegó al inicio del sendero en Bear Lake alrededor de las 6:30 p.m. El descenso le llevó casi 4 horas. Caminó con cuidado, con dolor en las rodillas, pero llegó sano y salvo al aparcamiento donde les esperaba el Ford. El coche estaba donde lo habían dejado esa mañana, intacto. Sam se sentó en un banco al inicio del sendero y esperó a que apareciera su amigo. Pasó una hora, luego otra. El sol se puso detrás de las montañas, proyectando largas sombras sobre el valle. La temperatura comenzó a bajar. Las noches en las montañas son frías incluso en agosto. A las 9:30 p.m., Sam estaba entrando en pánico. Habían pasado 3 horas desde su llegada y Joe aún no aparecía por ningún lado. Incluso con la ruta adicional al pico, Taylor ya debería haber regresado. Sam corrió a la estación de guardaparques más cercana, situada a unos kilómetros de distancia. El guardaparques de guardia escuchó su agitada historia y de inmediato comenzó a organizar una operación de búsqueda. El tiempo era esencial. Una noche en las montañas puede ser mortal para una persona perdida, incluso en agosto. A las 11 de la noche, un grupo de guardas forestales armados con linternas y equipo se puso en marcha para la búsqueda. Se desconoce el número exacto de participantes en el equipo de búsqueda inicial. Aún así, se trataba de un equipo profesional que conocía todos los senderos y todas las zonas peligrosas del parque. Siguieron la ruta que Joe debía tomar desde Flat Top Mountain hasta Taylor Peak y de vuelta a Bear Lake. Pero la naturaleza tenía sus propios retos. Poco después de comenzar la búsqueda, el mal tiempo azotó la zona. Primero, empezó a llover, un aguacero frío y torrencial que convirtió los senderos en arroyos resbaladizos. Luego, el viento se intensificó, aullando entre las rocas y los árboles. La tormenta era tan fuerte que los buscadores tenían dificultades para mantenerse en pie, y la visibilidad era mínima, incluso con potentes linternas. La búsqueda continuó durante toda la noche, todo el día siguiente y los días posteriores. Voluntarios, residentes locales y otros guardabosques se unieron a la operación. Buscaron en cada sendero, cada grieta, cada acantilado peligroso. Revisaron los lugares donde una persona podría haber caído o haberse refugiado del clima. Gritaron el nombre de Joe con megáfonos, con la esperanza de escuchar una respuesta. Pero las montañas permanecieron en silencio. El mal tiempo continuó. Lluvia, viento y a veces granizo. La tormenta se prolongó durante varios días, aunque hubo periodos de relativa calma. Esto dificultó mucho la búsqueda. Si Joe estaba herido en algún lugar y no podía moverse, el frío y la humedad lo estaban matando con cada hora que pasaba. Si había caído en una grieta o por un precipicio, la lluvia podía borrar sus huellas o cubrir el lugar donde había caído con rocas y barro. Durante 6 días, los equipos de búsqueda peinaron las montañas. Durante 6 días, la familia Halpern vivió en una terrible expectación, esperando un milagro, pero no se produjo ningún milagro. El 21 de agosto de 1933, 6 días después de la desaparición de Joe, el Servicio de Parques Nacionales de las Montañas Rocosas puso fin oficialmente a la búsqueda activa. La declaración oficial fue breve y fría. Tras 6 días de búsqueda intensiva, no se han encontrado pistas sobre el paradero del señor Halpern.
No se han encontrado rastros de su presencia en las zonas inspeccionadas. La búsqueda se da por concluida debido a la falta de nuevas pistas que seguir. En esencia, le dijeron a la familia: «Su hijo se ha esfumado y no tenemos ni idea de lo que le ha ocurrido». Para Bernard Halpern, el padre de Joe, esto era inconcebible. No podía aceptar que su hijo hubiera desaparecido sin dejar rastro. Una persona no puede desaparecer sin más. Tenía que haber respuestas. Tenía que haber una verdad. Y Bernard dedicó las décadas siguientes de su vida a buscar esa verdad. Bernard solicitó repetidamente al FBI que reabriera la investigación. Escribió cartas al director del FBI, J. Edgar Hoover, suplicando a la agencia federal que le ayudara a encontrar a su hijo. Se puso en contacto con el Servicio de Parques Nacionales una y otra vez, preguntando cada vez: ¿había alguna información nueva? ¿Se habían realizado búsquedas adicionales? ¿Había algo? Las esperanzas de la familia se mantuvieron durante un tiempo, gracias a los rumores y a los informes sin confirmar de que Joe había sido visto en varias partes del país. Alguien afirmó haber visto a un joven parecido a Joe en California. Otro testigo dijo que lo había encontrado en Texas. Hubo informes de Arizona, Nevada e incluso México. Cada uno de esos informes infundía un breve destello de esperanza. Tal vez Joe estaba vivo, tal vez había perdido la memoria y vagaba por el país sin saber quién era. Tal vez aún era posible un milagro, pero ninguno de esos informes se confirmó. Todas las investigaciones terminaron en un callejón sin salida. O bien los testigos se equivocaban, se trataba de un engaño, o simplemente era un caso de identificación errónea. Joe no estaba vivo ni muerto. Pasaron décadas. Bernard Halpern envejeció, pero nunca dejó de buscar respuestas. Incluso cuando todos los demás se habían rendido, incluso cuando su esposa le rogó que dejara atrás el pasado por su propia salud, Bernard siguió escribiendo cartas, haciendo averiguaciones y buscando pistas. Se convirtió en su obsesión, su maldición y su único propósito. En 1998, Bernard Halpern murió sin llegar a descubrir lo que le había ocurrido a su hijo menor 65 años antes. Tras su muerte, uno de sus hijos, Ronald, sobrino de Joe, comenzó a revisar las pertenencias de su difunto padre. Y allí, escondido entre libros, entre páginas, esparcido en cajas y cajones, Ronald encontró todo un archivo. Fotos de Joe, joven, sonriente, lleno de vida. Cartas que Joe escribió a su familia a principios de la década de 1930, antes de su desaparición. Copias de las solicitudes que Bernard había enviado al FBI, al Servicio de Parques Nacionales y a comisarías de policía de todo el país. Cartas llenas de dolor, desesperación y una obstinada negativa a rendirse. Décadas de búsqueda, documentadas en papeles amarillentos. Ronald nació casi 20 años después de la desaparición de Joe y nunca conoció a su tío. Todo lo que oyó sobre Joe cuando era niño fue la única advertencia de su padre. Nunca vayas solo de excursión. Eso es lo que le pasó a mi hermano, y desapareció. Bernard nunca volvió a hablar de ello. Era un hombre estoico que guardaba su dolor en lo más profundo de su ser, sin mostrarlo nunca al mundo. Pero ahora, al leer estas cartas, Ronald vio otra faceta de su padre: pasión, decepción y amor ilimitado por su hermano perdido. Bernard nunca se rindió, luchó hasta el final, y Ronald sintió que tenía que continuar esa lucha. En 1988, Ronald Halpern comenzó su propia investigación sobre el secreto familiar. Se puso en contacto con historiadores, archiveros y empleados del Servicio de Parques Nacionales. Recopiló toda la información sobre los acontecimientos de agosto de 1933. Intentó comprender qué le pasó a Joe ese día. ¿Cayó en una grieta? ¿Se perdió? ¿Se encontró con un oso o un puma? ¿O sucedió algo más, algo inexplicable? Ronald dijo en una entrevista: «De hecho, solo intento encontrar paz para mi padre. Cuando leí las cartas que envió,
Vi pasión y decepción en cada línea. Realmente quería resolver este caso para mis abuelos antes de que murieran. Desgraciadamente, no lo consiguió. Ahora es mi trabajo. Pero, al igual que los que buscaron antes que él, Ronald no encontró respuestas. A día de hoy, 93 años después de su desaparición, el destino de Joseph Halpern sigue siendo un completo misterio. Su cuerpo nunca ha sido encontrado. Ni una sola pieza de su equipo, ni un trozo de ropa, ni rastro alguno de su presencia en las montañas después de separarse de Sam en la cima de Flat Top. Joe simplemente desapareció en aquel brumoso día de agosto de 1933, tragado por las montañas rocosas sin dejar rastro, y la verdad sobre lo que le sucedió permanecerá enterrada en esas montañas para siempre. El 9 de octubre de 1949, 16 años después de la desaparición de Joe Halpern, las montañas rocosas fueron testigo de otra misteriosa desaparición. Esta vez no fue uno, sino dos jóvenes los que desaparecieron. Y, al igual que en el caso de Joe, algo terrible sucedió en los alrededores del lago Bear, el mismo lugar donde se vio por última vez el coche de Halpern. Bruce Gerling y David DeWitt eran estudiantes del Colorado Agricultural and Mechanical College, que más tarde se convertiría en la Universidad Estatal de Colorado. Ambos eran miembros activos del Aggies Hiking Club, un club estudiantil para aficionados al senderismo que organizaba regularmente expediciones a las montañas de Colorado. No eran senderistas novatos, eran jóvenes con experiencia, entrenamiento físico y conocimientos sobre las montañas. Ese fin de semana, el 9 y 10 de octubre, el club organizó una gran expedición al Parque Nacional de las Montañas Rocosas. 40 miembros del club, 40 estudiantes llenos de entusiasmo y energía, partieron en autobuses y coches particulares desde el campus universitario de Fort Collins hacia las montañas. El plan era ambicioso, una gran ruta circular que comenzaba en un lado del parque y terminaba en el otro, pasando por algunos de los lugares más pintorescos de las montañas rocosas. El domingo 9 de octubre por la mañana, el grupo se dividió. El grupo principal, formado por 29 personas, comenzó la ruta en el lado este del parque, partiendo de Bear Lake. Pero 11 miembros del grupo, entre ellos Bruce Gerling y David DeWitt, se dirigieron en coche al lado oeste del parque, a la ciudad de Grand Lake, desde donde planeaban comenzar la ascensión por el lado opuesto y reunirse con el grupo principal en algún punto intermedio, en Bear Lake. Era un plan lógico para un grupo grande, comenzar desde dos direcciones diferentes y reunirse en un punto central. De esa manera, todo el grupo podría cubrir más terreno y disfrutar de diversas vistas del parque. Las 11 personas, incluidos Bruce y David, comenzaron su ascenso desde Grand Lake alrededor de las 8 de la mañana del domingo. El tiempo era fabuloso. Octubre en las montañas significa que se acerca el invierno, pero despejado. Aún no había caído la primera nevada, aunque las temperaturas nocturnas bajaban bastante por debajo de los 0 Celsius. Era la época perfecta del año para los excursionistas experimentados. Las multitudes veraniegas se habían marchado, la naturaleza se preparaba para su letargo invernal y el aire era cristalino. El grupo de 11 personas avanzaba a buen ritmo por el sendero que llevaba de Grand Lake a Bear Lake. La ruta tenía unos 16 kilómetros de longitud, con un desnivel de aproximadamente 1000 metros, exigente, pero bastante factible para excursionistas entrenados. Tenían previsto llegar a Bear Lake al mediodía o a primera hora de la tarde, reunirse allí con el grupo que iba en cabeza, almorzar juntos y luego descender de nuevo al lado este del parque. Pero, tras unas 2 horas de caminata, cuando el grupo se detuvo para hacer un breve descanso, Bruce y David tomaron una decisión que les costó la vida. Les dijeron a los otros 9 miembros del grupo que estaban cansados
y querían descansar más tiempo. Cerca había una pequeña cabaña de montaña, uno de los refugios primitivos que el servicio de parques mantenía para los excursionistas que se veían sorprendidos por el mal tiempo. Bruce y David dijeron que se quedarían en la cabaña, descansarían durante 1 hora más o menos y luego se reunirían con el grupo. Los otros 9 excursionistas no vieron ningún problema en ello. La cabaña estaba justo allí, en el sendero. La ruta estaba claramente señalizada. Era imposible perderse. Bruce y David eran excursionistas experimentados y miembros del club. Sabían exactamente a dónde ir. Todo lo que tenían que hacer era descansar y luego continuar por el mismo sendero en la misma dirección. Era un plan sencillo. 9 personas continuaron su camino, dejando a Bruce y David descansando en la cabaña. Eran alrededor de las 10 de la mañana. El grupo que iba en cabeza tenía previsto reunirse con ellos en Bear Lake en unas horas, a más tardar a las 3 o 4 de la tarde. El sendero que iba de Grand Lake a Bear Lake estaba muy bien señalizado. Era una de las rutas principales del parque, utilizada por miles de turistas cada año. Había señales de madera en cada bifurcación del sendero. El sendero en sí era claro, estaba bien transitado y era fácilmente distinguible incluso para los viajeros inexpertos. En condiciones normales, era casi imposible perderse en este sendero. Los 9 miembros del grupo llegaron sanos y salvos al lago Bear alrededor del mediodía. Allí se reunieron con el grupo que iba en cabeza, formado por 29 personas que habían venido desde el lado este. Juntos almorzaron, descansaron y disfrutaron de las vistas del lago rodeado de majestuosas cumbres. Y esperaron a Bruce y David. Pasó 1 hora, luego otra. A las 3 en punto, la preocupación comenzó a crecer. ¿Dónde estaban? Incluso si hubieran descansado 2 horas en la cabaña, ya deberían haber llegado. A las 4 en punto, la ansiedad se convirtió en alarma. Varios miembros del grupo se ofrecieron voluntarios para volver por el sendero a buscarlos. Aún así, los líderes del grupo decidieron que sería más seguro para todos descender juntos hasta el extremo este del sendero. Quizás Bruce y David se habían equivocado de camino y habían regresado a Grand Lake. Todo el grupo, ahora 38 personas en lugar de 40, descendió hasta el inicio del sendero en Bear Lake, donde les esperaban los autobuses. Pero Bruce y David no estaban allí. El grupo regresó al campus universitario de Fort Collins esa misma tarde del domingo, aún con la esperanza de que los desaparecidos hubieran encontrado el camino de vuelta. Pero no fue así. El lunes 10 de octubre por la mañana, cuando quedó claro que Bruce y David no habían regresado a la residencia, sus compañeros de habitación dieron la voz de alarma. El martes 11 de octubre se presentó una denuncia oficial por desaparición. Inmediatamente se inició una operación de búsqueda a gran escala. Guardas forestales, estudiantes voluntarios de la universidad y residentes locales. Decenas de personas se dirigieron a la zona entre Grand Lake y Bear Lake, donde se había visto por última vez a los desaparecidos. Primero revisaron la cabaña donde Bruce y David se habían detenido a descansar. Los guardas forestales llegaron allí el martes por la tarde y encontraron la cabaña vacía. No había señales de su presencia en el interior. No dejaron ninguna pertenencia, ninguna nota, nada. O bien nunca entraron en la cabaña, o bien descansaron y se marcharon sin dejar rastro. Al mismo tiempo, el tiempo en las montañas cambió drásticamente. Lo que había comenzado como una tranquila pero clara mañana de octubre, el domingo se convirtió en una auténtica tormenta de nieve, el lunes por la noche. La temperatura bajó muy por debajo de los 0 de Getafe, se levantaron fuertes vientos y comenzó a caer una intensa nevada. La visibilidad se redujo casi a 0 y los senderos desaparecieron bajo un manto blanco. Era el peor momento posible para una operación de búsqueda, pero era imposible detener la búsqueda. En algún lugar de esas montañas había 2 jóvenes, probablemente heridos o perdidos, que tal vez no sobrevivirían a la noche en esas condiciones.
Los equipos de búsqueda trabajaron sin descanso, a pesar del terrible clima. El miércoles 12 de octubre estaba claro que la situación era crítica. Bruce y David habían pasado 3 noches en las montañas a temperaturas muy por debajo de los 0 de Hmitose, con vientos huracanados y nevadas. Las posibilidades de encontrarlos con vida disminuían por momentos. Se solicitaron refuerzos. Alpinistas del ejército de Camp Carson, una base militar en Colorado Springs, un equipo especializado en operaciones de rescate en montaña, alpinistas voluntarios del Departamento de Bomberos, estudiantes de la Universidad de Colorado con experiencia en alpinismo. El jueves, unas 50 personas participaban en la operación, peinando cada sendero, cada barranco, cada parcela de bosque entre Grand Lake y Bear Lake, pero no encontraron nada, absolutamente nada. El jefe de guardabosques del parque, Barton Hirschler, dirigió la búsqueda, y su creciente frustración quedó patente en sus declaraciones a la prensa. Hemos recorrido todos los senderos 2 veces de principio a fin. Hemos examinado todas las rutas posibles que podrían haber tomado. Estamos dando palos en la oscuridad. Los fuertes vientos han arrastrado montones de nieve de entre 1 y 2 metros a las grietas y entre las rocas. Si alguien hubiera caído en uno de esos lugares, no lo sabríamos. Esta declaración planteó una pregunta obvia. Si el sendero era tan claro y fácilmente distinguible, si era imposible perderlo de vista, como se había afirmado anteriormente, ¿cómo es posible que 2 excursionistas experimentados se perdieran? ¿Y si se perdieron al desviarse del sendero? ¿Por qué? ¿Qué les llevó a abandonar la ruta segura y señalizada y adentrarse en lo desconocido? Surgieron varias teorías. Quizás se encontraron con un animal, un puma o un oso, y en un intento por evitarlo, se desviaron del sendero y se perdieron. Pero no se encontraron signos de ataque animal ni signos de lucha. Quizás uno de ellos se lesionó, tropezó, se cayó, se lastimó la pierna y abandonaron el sendero en busca del camino más corto para bajar o un lugar donde refugiarse. Pero, de nuevo, no se encontraron rastros. Quizás se encontraron con otras personas peligrosas, que los obligaron a salir del sendero. Pero eso parecía poco probable en medio de un parque nacional, donde había docenas de otros turistas alrededor. Una vez más, no se encontraron pruebas de la participación de terceros, o tal vez algo en el bosque llamó su atención, un sonido extraño, una imagen inusual, y decidieron investigar, desviándose de la ruta, y se perdieron, incapaces de encontrar el camino de vuelta. Esta parecía la explicación más probable, pero aún quedaban preguntas sin respuesta. Para el viernes 14 de octubre, más de 60 personas participaban en la búsqueda. Se utilizaron perros de servicio entrenados para buscar personas, pero los perros no pudieron detectar ningún rastro. La nieve había cubierto todas las huellas. Los escaladores registraron zonas rocosas peligrosas, pensando que Bruce y David podrían haberse caído por un acantilado. No se encontró nada. Los estudiantes universitarios, amigos de los desaparecidos, se negaron a darse por vencidos. Incluso cuando los rescatistas profesionales comenzaron a perder la esperanza, 5 estudiantes voluntarios continuaron la búsqueda por su cuenta, peinando una y otra vez la zona del lago Bear. Pero el 17 de octubre, tras 8 días de búsqueda infructuosa, se suspendió la operación oficial. Se convocó una reunión con representantes de la universidad, los padres de los estudiantes desaparecidos, guardas forestales, un equipo de búsqueda del ejército y miembros del club de senderismo. El decano de estudiantes, J.C. Clevenger, hizo un sombrío anuncio. No tiene sentido seguir buscando. Ya no hay esperanza de encontrar con vida a los 2 estudiantes. Rezamos por sus almas. Pero el padre de Bruce, William Gearing, de Phoenix, Arizona, no podía aceptar esto. No podía simplemente volver a casa y resignarse al hecho de que su hijo había desaparecido sin dejar rastro. William viajó a Colorado y comenzó su propia búsqueda.
Durante casi un año, William Gerling visitó regularmente las montañas rocosas, a menudo solo, a veces con un pequeño grupo de voluntarios, y peinó las mismas zonas que habían registrado los equipos de rescate profesionales. Recorrió los senderos, miró en cada grieta y revisó cada cueva y refugio. Contrató a guías de montaña privados que conocían cada rincón del parque. Gastó sus últimos ahorros en estas búsquedas, impulsado por la desesperada esperanza de encontrar algo. El cuerpo de su hijo, su mochila, cualquier rastro. Pero, como todos los que le precedieron, William no encontró nada. En 1950, un año después de la desaparición, agotado física y emocionalmente, finalmente abandonó la búsqueda. Bruce Gerling y David DeWitt nunca fueron encontrados. Al igual que Joe Halpern 16 años antes, simplemente desaparecieron en la zona del lago Bear, sin dejar rastro. Hasta el día de hoy, 77 años después, su destino sigue siendo un completo misterio. El 13 de febrero de 1983, 34 años después de la desaparición de Bruce y David, las montañas rocosas se llevaron a otro hombre sin explicación alguna. Rudy Merder, de 27 años, no era un turista aficionado cualquiera. Era un profesional de alto nivel. Rudy había servido durante 2 años en las tropas de montaña del ejército alemán, una unidad de élite especializada en operaciones a gran altitud y alpinismo en condiciones extremas. Tras su servicio, participó en 2 expediciones al Himalaya, las montañas más altas y peligrosas del mundo. Tenía una excelente forma física y era un experimentado esquiador de montaña que sabía cómo sobrevivir en las condiciones invernales más duras. En otras palabras, si alguien podía enfrentarse a las montañas rocosas en invierno, ese era Rudy Merder. A principios de febrero de 1983, Rudy planeó una expedición en solitario al Parque Nacional de las Montañas Rocosas. No se trataba de un paseo veraniego por senderos pintorescos, sino de una seria aventura de alpinismo invernal. Su plan era ambicioso: 2 o 3 días de esquí y escalada en una zona remota del parque, pasando por Thunder Pass y descendiendo hasta el Campamento 3, donde tenía previsto establecer el campamento base. Desde el campamento base, Rudy tenía previsto realizar excursiones de un día a los picos cercanos, regresando al campamento cada noche. Esta era una táctica clásica para las expediciones invernales en solitario: establecer una base segura con una tienda de campaña, comida y equipo, y luego hacer excursiones ligeras. A primera hora de la mañana del 13 de febrero, Rudy se reunió con un grupo de amigos en el lago Zimmerman, situado junto a la autopista 14 en Colorado, cerca del Paso Cameron. Este era el punto de partida de su ruta. Sus amigos habían venido a despedirlo y, posiblemente, a acompañarlo durante la primera parte del viaje. Hacia las 9 de la mañana, Rudy se despidió de sus amigos. Iba totalmente equipado para el alpinismo invernal: ropa de abrigo en varias capas, esquís profesionales de travesía, un piolet, un transceptor de avalanchas, una mochila con tienda de campaña, un saco de dormir, comida para varios días y un hornillo de gas para cocinar. Todo lo necesario para sobrevivir de forma autónoma en las montañas en invierno. Los amigos vieron cómo Rudy se alejaba con confianza por el sendero cubierto de nieve hacia Thunder Pass, hasta que su figura desapareció entre los árboles. Esa fue la última vez que alguien vio a Rudy Merder. Según el plan, Rudy debía regresar al comienzo del sendero en Zimmerman Lake en 2 o 3 días, el 15 o el 16 de febrero. Pero esos días pasaron y Rudy no apareció. Su compañero de piso, Hans Massmuller, comenzó a preocuparse. El 18 de febrero, cuando Rudy ya llevaba 2 días de retraso, Hans decidió actuar. El 19 de febrero, Hans presentó una denuncia oficial por desaparición en la oficina del sheriff del condado de Larimer.
El agente de guardia escuchó la descripción de la situación y comprendió inmediatamente su gravedad. Un alpinista experimentado llevaba 6 días desaparecido en las montañas invernales. Incluso con su nivel de entrenamiento y equipamiento, la situación era crítica. El 20 de febrero se organizó una operación de búsqueda a gran escala. Guardas forestales, rescatistas del condado, escaladores voluntarios. Más de 30 personas se pusieron en marcha por la ruta que se suponía que Rudy debía seguir, y casi de inmediato comenzaron a encontrar pistas. El 21 de febrero, segundo día de la búsqueda, el grupo descubrió un alijo de comida a la entrada del cañón Box, parte de las provisiones de Rudy, que había escondido allí, probablemente con la intención de utilizarlas en su camino de vuelta. La comida estaba cuidadosamente empaquetada en una bolsa impermeable y enterrada en la nieve para protegerla de los animales. Era una buena señal, ya que significaba que Rudy había llegado al menos hasta ese punto, y que todo iba según lo previsto. A unos 15 metros del alijo de comida, los buscadores descubrieron algo aún más interesante: una cueva de nieve. Se trataba de un refugio artificial excavado en la nieve profunda, una técnica clásica de supervivencia en invierno. Cuando la temperatura desciende a niveles críticos o comienza una ventisca, los escaladores experimentados excavan una cueva en la nieve, que proporciona protección contra el viento y un interior significativamente más cálido que el exterior. La cueva de nieve de Rudy estaba hecha de forma profesional. La entrada era pequeña para minimizar la pérdida de calor. El interior era lo suficientemente grande para una persona y su equipo, y las paredes eran lisas. Pero la cueva estaba vacía. No había rastros de Rudy en su interior, ni equipo, ni nada. Era extraño. Si Rudy cavó esta cueva para esperar a que pasara el mal tiempo, ¿dónde estaba ahora? ¿Y por qué no dejó ninguna de sus cosas aquí? Los buscadores examinaron cuidadosamente la zona alrededor de la cueva de nieve y el alijo de comida, con la esperanza de encontrar pistas, huellas de esquís o botas en la nieve que indicaran la dirección que había tomado Rudy. Pero el 19 de febrero, el día en que se presentó la denuncia de desaparición, cayeron 30 centímetros de nieve fresca en la zona. Cualquier huella que pudiera haber habido anteriormente quedó completamente cubierta. Estas fueron las únicas pruebas encontradas durante 4 días de intensa búsqueda: el alijo de comida y la cueva de nieve, y nada más. Para el 22 de febrero, 65 personas, un perro adiestrado para avalanchas y 4 helicópteros que peinaban la zona desde el aire, participaban en la operación de búsqueda. La búsqueda continuó a lo largo de toda la ruta que se suponía que Rudy debía tomar: el paso Thunder, el descenso al campamento 3, todos los picos y valles circundantes. Pero no se encontraron nuevas pistas. Rudy Merder había desaparecido por completo, al igual que Joe Halpern y Bruce y David antes que él. El comandante de la operación de búsqueda y rescate emitió un comunicado a la prensa: «Tenemos la esperanza de encontrar al señor Merder, o al menos pistas sobre su paradero, pero hasta ahora la búsqueda no ha dado resultados. Las fuertes nevadas están dificultando mucho el trabajo». Los perros de avalancha, especialmente entrenados para buscar personas sepultadas bajo la nieve, eran la principal esperanza. Si Rudy hubiera quedado atrapado en una avalancha o hubiera caído en una grieta y quedado sepultado bajo varios metros de nieve, los perros deberían haber sido capaces de olerlo. Pero los perros no dieron ninguna señal. Recubrieron toda la ruta prevista y no encontraron el más mínimo rastro de olor humano. Era casi imposible de explicar. Rudy Merder no era un novato que pudiera entrar en pánico y cometer errores estúpidos. Era un profesional con entrenamiento militar y experiencia en el Himalaya. Conocía los peligros de las montañas en invierno mejor que la mayoría de los rescatistas que lo buscaban. Tenía todo el equipo de supervivencia necesario. Sabía cómo interpretar el clima, evitar avalanchas y construir refugios.
y sin embargo, desapareció sin dejar rastro. La búsqueda continuó durante varios días más, pero a finales de febrero quedó claro que había que suspender la fase activa de la operación. Había pasado demasiado tiempo y se había rastreado demasiado territorio sin resultados. Se anunció que la búsqueda pasaría a ser pasiva. Esto significaba que las patrullas de guardabosques seguirían vigilando la zona durante sus redadas habituales y que se advertiría al público de que, si alguien encontraba algo sospechoso en esa zona del parque, debía informar inmediatamente a las autoridades. Llegó la primavera. La nieve comenzó a derretirse. Era el momento en el que todos esperaban que se encontrara el cuerpo de Rudy, cuando la capa de nieve desapareciera y dejara al descubierto todo lo que había quedado enterrado bajo ella durante el invierno. Los guardabosques patrullaban regularmente las zonas de Box Canyon y Thunder Pass. Se advirtió a los turistas que regresaban al parque en verano que prestaran atención a cualquier hallazgo inusual. Pero no se encontró nada. Pasó el verano, pasó el otoño. Llegó el siguiente invierno. Pasaron los años. Han pasado 43 años desde que Rudy Murder desapareció. Y en todos esos años no se ha encontrado ni un solo rastro de su presencia, excepto ese alijo de comida y la cueva de nieve descubiertos en febrero de 1983. Sus esquís deberían haber sobrevivido, ya que están fabricados con materiales duraderos. Su ropa está hecha de tejidos sintéticos que no se descomponen durante décadas. Su piolet, su olla de metal, su tienda de campaña y su saco de dormir. Todo ello debería haber permanecido intacto, incluso si el cuerpo se hubiera descompuesto o hubiera sido devorado por los animales. Pero nada de esto se encontró jamás. Era como si Rudy Murder se hubiera desvanecido en el aire, en algún lugar entre el lago Zimmerman y Box Canyon, en febrero de 1983. 3 desapariciones, separadas por décadas. 3 personas completamente diferentes. Un joven graduado universitario, 2 estudiantes universitarios, un alpinista profesional. 3 estaciones distintas. Agosto, octubre y febrero. 3 circunstancias diferentes. Y sin embargo, hay similitudes aterradoras. Los 3 desaparecieron en el Parque Nacional de las Montañas Rocosas. Los 3 se encontraban en rutas muy conocidas por las que miles de personas caminan cada año sin incidentes. Los 3 tenían experiencia en senderismo, y los 3 desaparecieron sin dejar rastro, sin cadáveres, sin equipo, sin pistas que explicaran lo sucedido. Las montañas rocosas son un lugar peligroso. Cada año mueren personas allí, por caídas desde acantilados, exposición al frío, encuentros con animales salvajes y avalanchas. Pero en la mayoría de los casos se encuentran los cadáveres. Puede llevar días, semanas, a veces meses, pero al final los excursionistas, los guardabosques o los animales descubren los restos. Pero no en estos 3 casos. Estas personas desaparecieron de forma tan completa, tan absoluta, que incluso décadas después no se ha encontrado ni una sola prueba de su destino. ¿Qué le ocurrió a Joseph Halpern aquel día brumoso de agosto de 1933? ¿Cayó en alguna grieta profunda que nunca se encontró? ¿Se encontró con alguien o algo en las montañas? ¿O ocurrió algo tan inusual que ni siquiera podemos imaginarlo? ¿Qué les ocurrió a Bruce Gerlin y David DeWitt, 2 estudiantes que simplemente se detuvieron a descansar en la cabaña y nunca llegaron al lago Bear, a pesar de que el sendero estaba despejado y era fácilmente discernible? ¿Y qué le pasó a Rudy Murder, un alpinista profesional con entrenamiento militar que cavó una cueva en la nieve, escondió una reserva de comida y luego simplemente dejó de existir? Nunca lo sabremos. Las montañas rocosas guardan sus secretos. Y en algún lugar de esos picos majestuosos e implacables, bajo las rocas o la nieve, en lugares donde nunca ha pisado el pie humano, se encuentran las respuestas a estas preguntas. Pero esas respuestas permanecerán ocultas para siempre.
El Parque Nacional Nahanni, situado en los territorios del noroeste de Canadá, es conocido como el Valle de los Hombres sin Cabeza, debido a una serie de misteriosas muertes y desapariciones. Desde 1906 se han registrado 44 muertes o desapariciones en la región, y se han encontrado 6 cadáveres decapitados cerca de campamentos quemados. En el verano de 1906, 2 hermanos de ascendencia escocesa, Frank y Willie MacLeod, partieron del asentamiento de Fort Liard, en el noroeste de Canadá, hacia el valle del río Nahanni. Su objetivo era buscar oro, una meta que atrajo a cientos de buscadores de fortuna a las zonas más remotas e inexploradas del norte en aquellos años. El valle del Nahanni ya tenía una pésima reputación entre las tribus Dene locales, que llamaban a la zona la Tierra de los Espíritus Malignos, y evitaban permanecer allí durante largos periodos, especialmente en la parte alta del río. La región era una vasta extensión de cañones, rápidos, aguas termales y densos bosques, rodeada por las montañas Mackenzie. El clima era duro incluso en verano. A los breves periodos cálidos les seguían fuertes olas de frío. La niebla se levantaba de los desfiladeros sin previo aviso, y la navegación por el río requería una habilidad excepcional debido a los numerosos rápidos y cascadas. En invierno, la zona se volvía prácticamente inaccesible. Las temperaturas bajaban a menos 40 grados Fahrenheit. Las horas de luz se reducían a unas pocas, y la capa de nieve hacía que cualquier desplazamiento fuera peligroso. Frank MacLeod era el mayor de los hermanos, con 32 años. Willie era 4 años más joven. Ambos tenían experiencia en vivir en las duras condiciones del norte. Habían pasado varios años en el Yukón. Participaron en la fiebre del oro de Klondike a finales de la década de 1890 y conocían los fundamentos de la supervivencia en la naturaleza y del trabajo en las minas de oro. No eran novatos inexpertos que se habían lanzado a una aventura sin preparación. Al contrario, los hermanos planearon cuidadosamente la expedición y reunieron el equipo, los suministros y las armas necesarios. Se suponía que un tercer compañero llamado Weir iba a acompañarlos, un hombre del que se sabe poco, salvo que también tenía experiencia trabajando en el norte. Antes de partir, los hermanos informaron a sus conocidos de Fort Liard que tenían previsto pasar una temporada en el valle de Nahanni, de junio a septiembre, y luego regresar antes de que llegara el frío. Indicaron que viajarían río arriba, buscarían zonas prometedoras para la exploración de oro y posiblemente establecerían un campamento temporal en una zona donde, según los rumores, otros buscadores habían encontrado pepitas de oro. El plan era regresar en octubre de 1906. Cuando pasó octubre y los hermanos no regresaron, no causó gran preocupación. En aquellos años, los retrasos de varios meses eran habituales. Cambios de planes, decisiones de quedarse durante el invierno si los suministros eran suficientes, barcos averiados o lesiones que ralentizaban el regreso. No había comunicaciones en las zonas remotas, y esperar noticias de quienes se habían adentrado en la naturaleza podía llevar un año o más. Pasó el invierno de 1906-1907, luego la primavera y el verano. Para el otoño de 1907, la falta de noticias ya causaba preocupación entre los conocidos de los hermanos en Fort Liard. En la primavera de 1908 se organizó una expedición de búsqueda. En ella participaban varios rastreadores experimentados que conocían bien el río Nahanni, así como guías de la tribu local de los Dene que aceptaron participar a pesar de su miedo supersticioso al valle. El grupo comenzó a remontar el río Nahanni a principios de junio de 1908, cuando el nivel del agua se había estabilizado tras las crecidas primaverales, y el clima era lo suficientemente cálido como para emprender largos viajes. La búsqueda se complicó por la inmensidad del territorio. El valle del Nahanni
se extendía a lo largo de cientos de kilómetros, con numerosos cañones laterales, afluentes y zonas aptas para acampar. No había información precisa sobre el destino de los hermanos MacLeod, salvo la indicación general de que se habían adentrado río arriba. Después de unas 6 semanas de viaje río arriba, en una zona ahora conocida como Dead Man Valley, el grupo de búsqueda descubrió los restos de un campamento. El lugar estaba situado a orillas de un pequeño afluente del río Nahanni, a unas pocas docenas de metros del cauce principal, en una zona relativamente llana entre un denso bosque. El campamento había sido incendiado. Los restos de una tienda de campaña, los troncos carbonizados de un refugio improvisado y el equipo carbonizado indicaban que allí se había producido un incendio. 2 esqueletos humanos yacían en el borde de la zona quemada. El grado de descomposición y los efectos del clima y la fauna indicaban que la muerte había ocurrido mucho antes, posiblemente hacía 1 año o más. Ambos esqueletos estaban decapitados. Faltaban los cráneos. Sin embargo, el resto de los esqueletos estaban relativamente intactos desde el punto de vista anatómico. Huesos de las extremidades, costillas, vértebras. Todo estaba en su sitio, sin signos de que los cuerpos hubieran sido destrozados por grandes depredadores. Uno de los esqueletos yacía en una posición que llamó la atención de los investigadores. El brazo derecho estaba estirado hacia adelante, en dirección a un rifle que se encontraba a pocos metros del cuerpo. La posición de los huesos de la mano y el antebrazo sugería que, en el momento de la muerte, o inmediatamente antes, la persona había intentado alcanzar el arma para agarrarla. El rifle estaba en buen estado, no se había disparado y no presentaba daños visibles por el fuego. Basándose en las prendas de vestir, los restos de equipo y los efectos personales parcialmente conservados en el lugar, los cuerpos fueron identificados como Frank y Willie MacLeod. El tercer compañero, Weir, había desaparecido. Su cuerpo no fue encontrado en el campamento ni en las inmediaciones. No se encontraron rastros que indicaran su presencia en el momento de la muerte de los hermanos o su salida del campamento. Simplemente desapareció. Los intentos de reconstruir los hechos se encontraron con numerosas inconsistencias. La ausencia de cráneos podía explicarse de varias maneras. La primera era que la decapitación había sido llevada a cabo por seres humanos, posiblemente durante un conflicto con otros buscadores de oro, cazadores locales o individuos desconocidos. La segunda era que las cabezas habían sido llevadas por grandes depredadores tras la muerte. Sin embargo, la ausencia de otros daños en los esqueletos hacía poco probable esta versión. Los osos o los lobos suelen esparcir los huesos, roerlos y llevarse las extremidades, en lugar de limitarse a los cráneos. La teoría del asesinato parecía la más probable, pero planteaba nuevas preguntas. ¿Quién podría haber hecho algo así en un lugar tan remoto? ¿Otros buscadores que competían por los yacimientos auríferos? Pero el valle de Nahanni no estaba invadido por buscadores de oro en aquellos años. Tenía una reputación demasiado peligrosa y era de difícil acceso. Un conflicto con las tribus locales. Los Dene tradicionalmente evitaban este valle y no tenían motivos para atacar a un pequeño grupo, a menos que invadiera sus terrenos de caza. Además, la decapitación no era un método típico de conflicto en esa región. El incendio del campamento también planteaba interrogantes. ¿Fue resultado de un incendio provocado por los atacantes? ¿O se produjo accidentalmente, tal vez después de la muerte de los hermanos, cuando el campamento fue abandonado? El estado del equipo indicaba que el fuego fue intenso, pero no destruyó completamente todo. Algunos objetos seguían siendo reconocibles, lo que sugiere que el fuego se extinguió rápidamente o que se limitó a una zona concreta. La posición de uno de los cadáveres, con el brazo extendido hacia un rifle, podría indicar la repentina naturaleza del ataque. La persona intentó agarrar el arma, pero no tuvo tiempo. Esto sugería que la amenaza apareció de repente,
posiblemente desde una emboscada, y que los hermanos no tuvieron tiempo de prepararse para defenderse. Sin embargo, el segundo cadáver no mostraba una postura defensiva similar, lo que complicaba la interpretación. El equipo de búsqueda pasó varios días en la zona del hallazgo, tratando de encontrar pruebas adicionales, rastros de otras personas, equipo abandonado por los atacantes y rastros de una lucha fuera del campamento. Los resultados fueron mínimos. Habían pasado casi 2 años desde la presunta muerte de los hermanos, y cualquier rastro en el suelo había desaparecido hacía tiempo bajo la influencia de la lluvia, la nieve, la vegetación y los animales. Las únicas pruebas claras eran 2 esqueletos decapitados, un campamento quemado y la ausencia de un tercer compañero. Weir nunca fue encontrado. Su destino seguía siendo desconocido. Se especuló con que podría haber estado involucrado en la muerte de los hermanos, tal vez como resultado de un conflicto dentro del grupo, una disputa por el oro o tensiones acumuladas en el aislamiento. Según esta versión, Weir podría haber matado a sus hermanos, haberse llevado parte de su equipo e intentado abandonar el valle, pero habría muerto en algún otro lugar durante el camino de regreso. Sin embargo, no había pruebas que respaldaran esta versión. No se encontró su cuerpo y no había indicios de conflicto. Una versión alternativa sugería que Weir murió con sus hermanos. Aún así, su cuerpo fue trasladado, escondido o destruido hasta tal punto que el equipo de búsqueda no pudo encontrarlo. Una tercera versión sugería que Weir podría haber abandonado el grupo antes de la muerte de los hermanos, por motivos propios, y que los acontecimientos se desarrollaron sin su participación. El lugar donde murieron los hermanos MacLeod se denominó Headless Creek, en honor al afluente del río Nahanni, cerca del cual se encontró el campamento. El valle más amplio de esta zona pasó a conocerse como Dead Man's Valley. Estos nombres se han mantenido y se siguen utilizando hoy en día. Pasaron a formar parte de la siniestra reputación del Valle de Nahanni, que a lo largo de la primera mitad del siglo XX siguió acumulando historias de desapariciones, muertes inexplicables y fenómenos extraños. Después de 1908, los buscadores de oro continuaron aventurándose en el valle, a pesar de su reputación cada vez más siniestra. Algunos de ellos también desaparecieron sin dejar rastro. En 1921, un buscador de oro llamado Martin Jorgensen desapareció y fue encontrado muerto en un campamento incendiado. En 1945, el cazador John O'Brien desapareció y su cuerpo nunca fue encontrado. Poco a poco, el Valle de Nahanni se asoció con el concepto de lugar maldito, donde la gente muere en circunstancias que desafían toda explicación racional. Las tribus Dene locales explicaban tradicionalmente el peligro del valle por la presencia de espíritus malignos o criaturas a las que llamaban Nakani o Nukluk, gigantescas criaturas peludas que vivían en remotos cañones y atacaban a las personas. Estas leyendas existían mucho antes de la llegada de los europeos. Se transmitían de generación en generación como advertencia para evitar ciertas zonas del valle, especialmente al atardecer y por la noche. Desde un punto de vista racional, el caso de los hermanos MacLeod sigue sin resolverse. Está clasificado oficialmente como un asesinato cometido por personas desconocidas entre el verano de 1906 y el verano de 1908. No se ha establecido el motivo, no se ha encontrado a los autores y no se han reconstruido las circunstancias. La ausencia de los cráneos sigue siendo el misterio central. No encaja en los escenarios típicos de los asesinatos por oro, ni en el comportamiento de los animales salvajes, ni en las prácticas conocidas de los pueblos indígenas de la región. Algunos investigadores apuntan a la posibilidad de que el asesinato tuviera un carácter ritual, sugiriendo que la decapitación podría haber tenido un significado simbólico para los asesinos. Otros señalan que el cráneo, como trofeo u objeto valioso, podría haber sido el motivo de su sustracción.
Otros sugieren que las cabezas fueron destruidas o llevadas por depredadores tras la decapitación. Sin embargo, esto no explica por qué los esqueletos restantes permanecieron intactos. En el contexto de la historia más amplia de las desapariciones en parques nacionales y zonas remotas, el caso de los hermanos MacLeod destaca por varias razones: la decapitación de ambas víctimas, la desaparición sin rastro de un tercer compañero, un campamento quemado, la falta de pistas evidentes que apunten a grupos conocidos de agresores y la sombría reputación del lugar mucho antes del suceso. Esta combinación hace que el caso sea uno de los más discutidos en la historia de la exploración del norte de Canadá. En la literatura contemporánea sobre desapariciones anómalas, el Valle de Nahanni se menciona a menudo como uno de los puntos calientes, es decir, lugares donde la concentración de incidentes inexplicables supera significativamente lo que cabría esperar estadísticamente. Los defensores de las teorías criptozoológicas apuntan a las leyendas sobre los Nahanni como posible explicación, sugiriendo la presencia de grandes primates desconocidos en zonas remotas de Canadá. Los escépticos señalan que la combinación de condiciones duras, aislamiento, codicia humana y conflictos interpersonales es más que suficiente para explicar la mayoría de las tragedias sin recurrir a elementos sobrenaturales o criptozoológicos. Hoy en día, el Valle de Nahanni forma parte del Parque Nacional Nahanni, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Turistas y escaladores visitan la región, atraídos por sus espectaculares paisajes, cañones de hasta 1.200 metros de profundidad, las cataratas Virginia de 90 metros y aguas termales entre montañas nevadas. Headless Creek y Deadman Valley siguen siendo nombres geográficos en los mapas que nos recuerdan los acontecimientos de 1906-1908. Los hermanos Frank y Willie MacLeod fueron los primeros de una larga lista de personas cuyos nombres están vinculados para siempre al Valle de Nahanni y su oscura reputación. Sus restos decapitados, encontrados en un campamento quemado 2 años después de su desaparición, dieron lugar a la leyenda de un lugar donde la gente muere en circunstancias que desafían una explicación sencilla. La desaparición de su tercer compañero, Weir, añadió otra capa de misterio a un caso que, más de un siglo después, sigue siendo objeto de debate entre quienes estudian la historia del norte y el fenómeno de las desapariciones inexplicables en la naturaleza. El caso de los hermanos MacLeod no fue el único en el Valle de Nahanni. La sombría reputación de la región, consolidada por nombres como Headless Creek, Arroyo sin cabeza, y Deadman's Valley, Valle del Hombre Muerto, no disuadió a los buscadores de oro dispuestos a arriesgar sus vidas por la posibilidad de hacer fortuna. Los rumores sobre ricos yacimientos de oro continuaron atrayendo a la gente, a pesar de la historia cada vez más siniestra del lugar. 9 años después del descubrimiento de los restos decapitados de los hermanos MacLeod, el valle volvería a ser escenario de una tragedia con un escenario aterradoramente similar. En 1917, un buscador de oro suizo llamado Martin Jorgenson trabajaba en la zona del río Flat, un afluente del Nahanni. Martin tenía unos 45 años. Había llegado a Canadá a principios de la década de 1890. Había vivido la fiebre del oro del Yukon y a mediados de la década se había convertido en un buscador experimentado, conocedor de la geología de la región y de los métodos de búsqueda de oro en los ríos del norte. A diferencia de muchos buscadores de fortuna que llegaban por una temporada y se marchaban con las manos vacías, Jorgenson abordaba la búsqueda de forma metódica y paciente, seleccionando zonas prometedoras y trabajando en ellas durante meses. En la primavera de 1917, se instaló en la parte alta del río Flat y construyó una pequeña cabaña en la orilla, en un lugar protegido del viento por un espeso bosque de abetos
y un afloramiento rocoso. La cabaña era modesta pero funcional, una estructura de troncos construida con madera local, un techo de corteza y ramas, una pequeña estufa de piedra para calentar y cocinar, y una plataforma para dormir. Cerca había un lugar para guardar las herramientas y el material extraído. Jorgenson trabajaba solo, lo que era típico de muchos buscadores de oro de la época. La asociación significaba compartir los hallazgos, mientras que trabajar solo le daba un control total sobre el resultado, aunque con un mayor riesgo. En el verano de 1917, Martin envió varias cartas a su hermana en Suiza. Las cartas tardaban mucho en llegar. Se necesitaban varios días en barco para viajar desde la remota región de Nahanni hasta la oficina de correos más cercana en Fort Simpson, y luego meses para que la carta llegara a Europa a través del sistema postal canadiense y cruzara el Atlántico. En estas cartas, Martin describía su vida en el río, las dificultades de su trabajo, el clima y la naturaleza que le rodeaba. En una de sus últimas cartas, fechada a finales de julio de 1917, mencionaba que había encontrado un yacimiento prometedor y que había comenzado a extraer oro en cantidades que superaban sus expectativas. El lenguaje era cauteloso. Jorgenson no especificaba la ubicación exacta del yacimiento ni daba cifras concretas, sabiendo que las cartas podían ser leídas por personas ajenas. Pero el tono general era optimista. Escribía sobre sus planes de trabajar en el yacimiento hasta el final de la temporada, recoger suficiente oro para volver a casa y asegurar su futuro. Esta fue la última carta que recibió su familia. Cuando Martin no apareció en Fort Simpson en el otoño de 1917, donde solía comprar suministros y enviar oro, esto causó preocupación entre la pequeña comunidad de comerciantes y otros buscadores que lo conocían. Jorgenson era un hombre metódico que siempre cumplía con su horario. Aparecía en la ciudad una vez al mes, compraba lo que necesitaba, enviaba su correo y volvía al trabajo. Su ausencia durante 2, luego 3 meses, era una señal alarmante. En la primavera de 1918, cuando el hielo de los ríos se derritió y fue posible navegar, se organizó un pequeño grupo para inspeccionar la zona donde trabajaba Jorgenson. El grupo incluía a 2 cazadores, dene locales y un buscador de oro que conocía la ubicación aproximada de la cabaña de Martin. Remontaron el río Nahanni, luego giraron hacia el afluente Flat River y al cabo de unos días llegaron a la zona donde, según la información, se encontraba el campamento del suizo. Lo que encontraron era inquietantemente similar a lo que se había visto 10 años antes en Headless Creek. La cabaña de Jorgenson había sido reducida a cenizas. Todo lo que quedaba de la cabaña de madera eran los troncos inferiores carbonizados y los restos de la estufa. Todo lo que había dentro, las literas, las herramientas, los suministros, se había convertido en cenizas y fragmentos carbonizados. El olor a humo aún flotaba en el aire, a pesar de que el incendio había ocurrido claramente meses atrás, probablemente en otoño. Junto a las ruinas de la cabaña, en el borde de la zona quemada, yacía un cuerpo humano. El grado de descomposición y los efectos de las condiciones invernales dificultaban la identificación. Aún así, basándose en los elementos parcialmente conservados de la ropa y las pertenencias personales, el cuerpo fue identificado como el de Martin Jorgenson. El cuerpo había sido decapitado. Faltaba el cráneo. El resto del esqueleto estaba relativamente intacto, sin signos de que el cuerpo hubiera sido destrozado o arrastrado por grandes depredadores. La imagen era casi idéntica al caso de los hermanos MacLeod. Una víctima decapitada, un campamento quemado, un lugar remoto en el valle de Nahanni y ninguna pista aparente sobre la identidad de los asesinos. La diferencia era que Jorgenson estaba solo, mientras que los hermanos MacLeod estaban juntos, y que Martin tenía un motivo conocido para el ataque: el oro que mencionaba en su carta. Durante el examen del lugar no se encontraron reservas de oro,
herramientas para extraerlo ni señales de dónde había estado trabajando Jorgenson en el río. Todo lo de valor que podía haber en la cabaña o cerca de ella había sido quemado en el incendio o se lo habían llevado. Esto respaldaba la teoría del asesinato por robo. Alguien se había enterado del descubrimiento de Martin, tal vez a través de una carta interceptada, conversaciones en Fort Simpson o la observación de su trabajo, y había decidido matarlo para quedarse con el oro. Pero la teoría del robo no explicaba la decapitación. Si el objetivo era el oro, lo lógico habría sido simplemente matar al hombre, llevarse los objetos de valor y marcharse. ¿Por qué decapitar el cuerpo? ¿Por qué quemar la cabaña? Estas acciones requerían tiempo y esfuerzo adicionales, aumentaban el riesgo de ser descubiertos y no ofrecían ninguna ventaja evidente para el ladrón. La decapitación podría haber tenido un significado simbólico, una advertencia a otros buscadores de oro. Sin embargo, en un lugar tan remoto, donde los cuerpos se encontraban meses o años después, esa advertencia perdía su significado. Una versión alternativa sugería que la decapitación y el incendio fueron un intento de ocultar la identidad de la víctima y obstaculizar la investigación. El cráneo, como la parte más identificable del cuerpo, podría haber sido retirado o destruido para dificultar la identificación. El incendio podría haber destruido documentos, pertenencias personales y cualquier cosa que relacionara el lugar con una persona específica. Sin embargo, la conservación parcial de la ropa y otras pruebas hizo que esta versión no resultara convincente. Si el objetivo era destruir completamente las pruebas, la ejecución fue muy ineficaz. El equipo de búsqueda pasó varios días en la zona, tratando de encontrar pistas adicionales. Los lugares de trabajo de Jorgenson a lo largo del río, los alijos de oro y los rastros de otras personas que habían estado allí. Los resultados fueron mínimos. Había pasado demasiado tiempo desde la muerte. El invierno había borrado la mayoría de los rastros y la fauna silvestre había recuperado el territorio. El único hallazgo fue un recipiente metálico carbonizado, posiblemente utilizado para almacenar polvo de oro, pero vacío. El caso de Martin Jorgenson se registró como un asesinato cometido por personas desconocidas. Probablemente en el otoño de 1917, se determinó que el motivo fue el robo. No se encontró a los autores. La investigación no condujo a ninguna detención. La familia de Martin en Suiza recibió la notificación de su muerte y una descripción de las circunstancias que rodearon el descubrimiento de su cuerpo. Sus restos fueron enterrados en un pequeño cementerio de Fort Simpson, donde se enterraba a los buscadores de oro y viajeros que habían fallecido en el desierto. La segunda decapitación en el valle de Nahanni, en 11 años, dio a la región una reputación no solo de peligrosa, sino también de maldita. Si bien la muerte de los hermanos MacLeod aún podía considerarse un incidente trágico aislado, la repetición del escenario con Jorgenson creó la impresión de que se trataba de un patrón. La gente comenzó a hablar de la maldición de Nahanni, de cómo el valle se lleva las cabezas de quienes acuden allí en busca de oro. Los Dene locales, que siempre habían evitado las partes altas de Nahanni, vieron estos acontecimientos como una confirmación de sus antiguas advertencias sobre los Nakani, criaturas que habitan en cañones remotos y atacan a los humanos. Según vuestras leyendas, estas criaturas eran gigantes, peludas, caminaban sobre 2 piernas y poseían una fuerza sobrenatural. No se limitaban a matar, sino que tomaban partes del cuerpo como trofeos o con algún fin ritual. La decapitación, en este contexto, no se consideraba un crimen humano, sino un acto de seres no humanos. Los investigadores racionales señalaron que el oro siempre había sido un motivo suficiente para asesinar en los remotos campamentos mineros. La especificidad de la decapitación podía explicarse por la psicología de determinados delincuentes, sus antecedentes culturales o los intentos de labrarse una reputación temible para controlar el territorio. Pero la falta de detenciones
la ausencia total de pruebas que apuntaran a individuos concretos y la repetición del patrón dejaban margen para interpretaciones menos racionales. A finales de la década de 1910, el valle de Nahanni ya estaba firmemente asociado a muertes y desapariciones inexplicables. El número de personas dispuestas a buscar oro en la región comenzó a disminuir. Los que se aventuraban allí trabajaban en grupos, evitaban los campamentos solitarios, se abstenían de difundir sus hallazgos y abandonaban el valle antes del comienzo del otoño. Headless Creek y Flat River se convirtieron en lugares que los buscadores de oro preferían evitar, incluso si la geología sugería la presencia de oro. La historia de Martin Jorgenson se sumó a la sombría crónica del valle como el segundo caso documentado de un buscador de oro decapitado en circunstancias similares. Su última carta a casa, en la que escribía con cauteloso optimismo sobre el oro que había encontrado, se convirtió en una amarga ironía. Lo que debería haber asegurado su futuro fue probablemente la causa de su muerte. Su cuerpo decapitado, encontrado cerca de una cabaña quemada en la primavera de 1918, se convirtió en otro eslabón de la cadena de acontecimientos que transformaron el valle de Nahanni de una región remota y hostil en un lugar envuelto en leyendas de maldiciones y peligros desconocidos que acechan a quienes se atreven a buscar riqueza allí. Los bosques parecen iguales para todos. Durante el día, los bosques son luminosos, tranquilos y familiares. Por la noche, cambian. Se vuelven más profundos, más silenciosos y, de alguna manera, más atentos. En los mapas, estos lugares están marcados simplemente como las montañas Guasito, bosque nacional, rutas de senderismo. Las familias pasean por aquí, generaciones cazan aquí y la gente pasa la noche en tiendas de campaña y suelen volver a casa con un recuerdo más. Pero a veces alguien no regresa y el bosque familiar se convierte en algo desconocido. A veces la desaparición parece ser un accidente. A veces parece un ataque de un depredador. Y a veces las huellas parecen no tener dueño. Las heridas desafían toda explicación y los detalles que recuerdan los supervivientes, demasiado extraños para encajar en los libros de texto de biología, siguen sin explicación. Huellas demasiado grandes para cualquier animal conocido. Perros de búsqueda que de repente se niegan a seguir adelante. Personas con experiencia que conocen estos bosques desde hace décadas desaparecen de la noche a la mañana. Los informes oficiales utilizan un lenguaje cauteloso. Depredador no identificado. No se pueden reconstruir con precisión las circunstancias. No se puede determinar claramente la causa de la muerte. Pero detrás del lenguaje seco y oficial se esconde algo más. Detalles recurrentes, huellas inusuales, heridas inexplicables, historias que desafían cualquier clasificación, demasiado similares entre sí como para ser una simple coincidencia. Hoy escucharás dos historias inexplicables sobre misteriosas desapariciones en los bosques de Arkansas. El 17 de octubre de 1993, una pareja casada de Little Rock, Arkansas, Mike Hanson, de 34 años, y su esposa Linda, de 31, se embarcaron en una excursión de 2 días por el sendero Ouachita. Esta ruta, de unos 359 kilómetros de longitud, atraviesa las montañas Ouachita, en la frontera entre Arkansas y Oklahoma, pasando por densos bosques caducifolios, crestas rocosas y zonas con vistas panorámicas de los valles circundantes. El tramo que eligieron los Hanson estaba cerca de Rich Mountain, a una altitud de unos 730 metros, una zona muy popular para hacer senderismo en otoño, cuando el follaje se tiñe de colores rojos y dorados y la temperatura es agradable para realizar largas caminatas.
A mediados de octubre, las montañas Ouachita suelen ofrecer condiciones ideales para el senderismo. Temperaturas diurnas en torno a los 12 degrees, noches frescas pero no frías, humedad moderada y lluvias poco frecuentes. Ese día el tiempo estaba despejado. La previsión meteorológica no anunciaba cambios. Mike y Linda eran excursionistas experimentados. En los últimos años, habían completado varias excursiones de varios días por diferentes rutas en Arkansas y los estados vecinos. Conocían las normas básicas de seguridad en el bosque, contaban con el equipo necesario y estaban acostumbrados a seguir los protocolos. Antes de emprender la ruta, se registraron en la estación de guardabosques, tal y como exigían las normas. Dejaron un plan detallado: salir del aparcamiento situado al inicio de la ruta, cerca de Rich Mountain, viajar hacia el norte por la cresta, parar para pasar la noche después de unos 10 kilómetros y continuar otros 10 kilómetros al día siguiente, regresando al coche la tarde del 19 de octubre. La longitud total de la ruta era de unos 20 kilómetros ida y vuelta. Era una ruta de dificultad moderada, que no requería habilidades técnicas, estaba bien señalizada y era patrullada regularmente. Cuando los Hanson no regresaron la tarde del 19 de octubre, los guardabosques no dieron la alarma inmediatamente. Los retrasos de un día son habituales debido al cansancio, al deseo de quedarse en un lugar pintoresco o a incidentes menores, como ampollas. Sin embargo, al mediodía del 20 de octubre, cuando el coche de la pareja seguía en el aparcamiento y no se había recibido ninguna noticia de ellos, se puso en marcha una operación de búsqueda y rescate. El equipo de patrulla localizó rápidamente el campamento de los Hanson a unos 10 kilómetros del inicio del sendero. Era tal y como habían planeado. Pasaron allí la primera noche. El campamento estaba situado en un pequeño claro, a unos metros del sendero principal, protegido por densos robles y pinos. La tienda estaba lista, con las cuerdas tensadas y la cremallera de la entrada cerrada. Dentro había sacos de dormir, objetos personales, linternas y un mapa. El equipo estaba cuidadosamente dispuesto, como si los ocupantes fueran a regresar pronto después de hacer algún recado. Junto a la tienda, una bolsa de comida colgaba de un árbol con una cuerda a unos 3 metros de altura, una práctica habitual para proteger las provisiones de los osos y los mapaches. La bolsa estaba intacta y la comida sin tocar. Esto significaba que los animales no habían intentado alcanzar los suministros, lo cual es habitual si el campamento ha sido abandonado recientemente y sin perturbaciones repentinas. Pero la pared trasera de la tienda presentaba una imagen inquietante. La tela había sido rasgada desde el interior, con largos cortes que formaban varias líneas paralelas de unos 60 centímetros de largo. La naturaleza de los desgarros indicaba que se habían hecho de forma rápida y violenta, como si alguien hubiera intentado salir de la tienda presa del pánico, sin tomarse el tiempo de abrir la cremallera de la entrada. Los bordes de los desgarros eran irregulares, con algunos hilos de tela sobresaliendo, lo que confirmaba la dirección del movimiento desde el interior hacia el exterior. Se encontraron huellas en el suelo alrededor del campamento, lo que llamó inmediatamente la atención de los investigadores. Las huellas eran grandes, de unos 40 centímetros de largo, más de 35 centímetros, y superaban con creces el tamaño de las huellas de los depredadores más grandes conocidos en la región. Las huellas no coincidían con las de un oso. Los dedos eran más alargados y las huellas eran más estrechas y largas. Se veían claramente 5 garras en cada huella, y la distancia entre ellas indicaba una pata grande, pero la configuración general recordaba más a la pata de un perro o un lobo, solo que de tamaño gigantesco. Los osos negros que viven en las montañas Ouachita dejan huellas de entre 18 y 23 centímetros de largo y ancho, con garras cortas y una forma característica en la almohadilla. Las huellas encontradas no coincidían con esta descripción,
A principios de la década de 1990, casi no quedaban pumas en la región, y sus huellas eran redondas, sin garras, de unos 7,5 a 10 centímetros de diámetro. Los lobos fueron exterminados en Arkansas a principios del siglo XX, y sus huellas, incluso las de los ejemplares más grandes, no superaban los 12,5 centímetros de longitud. Las huellas estaban distribuidas de forma irregular alrededor de la tienda. Varias huellas en la entrada, varias en la pared trasera, donde la tela estaba rasgada, y luego una línea de huellas que se alejaba del campamento hacia el bosque al norte. La profundidad de las huellas indicaba un peso muy significativo para el animal, probablemente entre 180 y 225 kiltros o más. La distancia entre las huellas sucesivas sugería un movimiento sobre 4 extremidades, pero en ocasiones las huellas estaban dispuestas en pares, como si el animal se moviera sobre sus patas traseras. Había algunos rastros de botas humanas fuera del campamento. Unas pocas huellas partían de la tienda en diferentes direcciones y luego desaparecían en terreno duro o bajo una capa de hojas caídas. Un rastro conducía hacia el camino principal, otro en dirección opuesta, más adentro del bosque. Ninguno de los dos llegaba lo suficientemente lejos como para dar una idea de la ruta que habían tomado las personas. Se amplió la operación de búsqueda y rescate. Se trajeron perros de búsqueda, voluntarios y guardabosques de las zonas vecinas. Peinaron el bosque en un radio de varios kilómetros alrededor del campamento. Revisaron los senderos y registraron los lechos de los arroyos, los barrancos y las zonas de matorral denso. Se utilizaron helicópteros para la vigilancia aérea, aunque la densa cubierta forestal de las montañas Ouachito dificultaba la localización desde el aire. 16 días después de su desaparición, el 2 de noviembre de 1993, Linda Hanson fue encontrada con vida. Fue vista por un camionero que circulaba por una carretera forestal a unos 30 kilómetros del campamento. Linda caminaba por el arcén, descalza, con la ropa rota y sucia, el pelo enmarañado y la cara cubierta de arañazos y suciedad. Apenas podía mantenerse en pie. Tenía la pierna izquierda claramente rota y caminaba con dificultad, arrastrando el pie. El conductor se detuvo, la envolvió en una manta y la llevó inmediatamente al hospital más cercano. Un examen médico reveló desnutrición y deshidratación graves. Linda había perdido unos 7 kilos, tenía la piel seca, los labios agrietados y mostraba signos de inanición prolongada. Tenía la pierna izquierda rota en la zona de la espinilla y la fractura no se había fijado, lo que indicaba que había estado caminando con la pierna rota durante varios días. Tenía múltiples arañazos profundos, 4 líneas paralelas separadas entre sí por unos 12 o 15 centímetros, que le cruzaban la espalda en diagonal. Los arañazos eran profundos, llegaban hasta la capa subcutánea, y sus bordes irregulares sugerían garras de un tamaño considerable. El examinador observó que el patrón y el espaciado de las heridas no coincidían con ningún animal doméstico o maquinaria conocidos, sino que apuntaban a una criatura grande y no identificada. Cuando el estado de Linda se estabilizó, los investigadores trataron de averiguar qué había sucedido. Linda estaba en estado de shock y le costaba hablar, pero poco a poco comenzó a contar su versión de los hechos. Según ella, la noche del 17 de octubre, ella y Mike cenaron, colgaron la comida en un árbol y se fueron a dormir alrededor de las 9 de la noche. La noche era tranquila y la temperatura agradable. Alrededor de la medianoche, se despertaron por un ruido fuera de la tienda. Linda lo describió como un gruñido profundo y de baja frecuencia que podía sentir físicamente en el pecho. El ruido era cercano, posiblemente a unos metros de la tienda. Mike cogió su linterna y se arrastró fuera a través de la cremallera de la tienda para enfrentarse al origen del sonido. Dentro, Linda se quedó paralizada, con el corazón latiendo con fuerza, agarrando su linterna con manos temblorosas. Entonces Mike gritó, un grito crudo y desgarrador.
tan lleno de terror que rasgó la noche. Linda corrió hacia la pared trasera de la tienda, rasgando la tela porque algo presionaba contra la entrada, bloqueándole la salida. Una vez fuera, vio una silueta a la luz de la linterna de Mike, tumbada en el suelo y aún ardiendo. Linda describió a la criatura como enorme, de 2 metros o 2 metros y medio de altura, de pie sobre sus patas traseras. Sujetaba a Mike por los hombros, levantándolo del suelo. La cabeza de la criatura, dijo, se parecía a la de un lobo, pero el hocico era más corto y más macizo. Sus ojos reflejaban la luz de la linterna, brillando con un color amarillo. Linda corrió en dirección opuesta, hacia la oscuridad del bosque. Oyó los gritos de Mike detrás de ella, que continuaron durante unos segundos y luego se detuvieron. Después de eso, se hizo el silencio. Linda siguió corriendo sin mirar atrás hasta que tropezó y cayó, rompiéndose una pierna con las rocas. Continuó describiendo sus días vagando por el bosque. Se movía principalmente por la noche, escondiéndose durante el día entre la espesa maleza o bajo árboles caídos, temerosa de que la criatura la estuviera buscando. Bebía agua de los arroyos y no comía casi nada, salvo algunas bayas. Al 4º o 5º día, sintió que algo la seguía. Oía pasos y ramas que se rompían, pero nunca vio a su perseguidor. Los arañazos en la espalda aparecieron una noche en la que se escondía bajo las raíces de un árbol caído y sintió un dolor agudo, como si algo le hubiera arañado la espalda con sus garras. Gritó, salió corriendo de su escondite y siguió moviéndose sin parar hasta el amanecer. Cuando llegó a la carretera el 2 de noviembre, Linda estaba al borde del agotamiento total. No recordaba cuántos días llevaba caminando. Había perdido la noción del tiempo y solo podía orientarse por el cambio del día y la noche. La historia de Linda fue recibida con sentimientos encontrados. Los investigadores y el personal médico no tenían ninguna duda de que había vivido algo traumático. Sus lesiones físicas, su estado de shock y su sincera creencia en la veracidad de sus palabras eran evidentes. Se le realizó una evaluación psiquiátrica. El psiquiatra no encontró signos de engaño deliberado, simulación o trastorno delirante. Linda mostraba síntomas de trastorno de estrés postraumático agudo, pero su historia se mantuvo coherente durante las repetidas entrevistas, lo cual es inusual en las historias inventadas. Los arañazos de su espalda fueron analizados por expertos forenses. Las heridas eran compatibles con la exposición a garras grandes y afiladas. La distancia entre las líneas paralelas, de 5 a 6 pulgadas, indicaba una pata de tamaño considerable, superior a las dimensiones de cualquier depredador conocido en la región. Los biólogos consultados no pudieron determinar con certeza qué animal podría haber dejado tales heridas. Los osos dejan heridas más anchas y profundas, con menos distancia entre sus garras. Los pumas utilizan sus garras para agarrar, pero sus patas son más pequeñas y la distancia entre sus garras rara vez supera los 7 centímetros. La búsqueda del cuerpo de Mike Hanson continuó y se intensificó tras el regreso de Linda. Se peinó aún más a fondo la zona del campamento, se amplió el radio de búsqueda y se comprobó la dirección que Linda indicó como su ruta de escape. No se encontró el cuerpo. Tampoco se encontraron las ropas ni el equipo de Mike, ni había indicios de lo que le había ocurrido después de aquella noche. Las grandes huellas que conducían desde el campamento hacia el bosque desaparecieron tras unos cientos de metros sobre terreno duro y rocoso. La investigación oficial se enfrentó a un problema a la hora de clasificar el caso. Formalmente, se trataba de un ataque de un depredador desconocido que había causado la muerte de una persona y heridas a otra. Sin embargo, la descripción que Linda hizo de la criatura no coincidía con ninguna especie conocida de la fauna de Arkansas. De entre 2 metros y 2 metros y medio de altura, moviéndose sobre sus patas traseras, capaz de sostener en el aire a un hombre adulto, con cabeza de lobo y cuerpo vertical, nada de esto encaja con la biología de los osos, que pueden ponerse de pie sobre sus patas traseras.
pero rara vez mantienen esa posición durante mucho tiempo, y tienen una forma de cabeza diferente. En el folclore regional de Arkansas y los estados vecinos, hay leyendas sobre una criatura llamada Monstruo de Fook o Monstruo de Boggy Creek, una criatura grande, peluda y bípeda que se ve ocasionalmente en los bosques pantanosos del sur del estado. Las descripciones varían, pero a menudo incluyen una estatura alta, movimiento bípedo y comportamiento agresivo. Sin embargo, no hay pruebas científicas de la existencia de tales criaturas, y la mayoría de los informes se clasifican como identificaciones erróneas de osos, engaños o histeria colectiva. El caso Hanson se cerró con la frase «ataque de un depredador no identificado», que causó la muerte de Michael Hanson y lesiones a Linda Hanson. El cuerpo de Mike fue declarado desaparecido. Linda se sometió a un largo proceso de rehabilitación psicológica, pero nunca volvió a practicar senderismo. Se mudó de Arkansas poco después de su recuperación y evitó las entrevistas y los debates públicos sobre el incidente. El 6 de noviembre de 1988, el cazador Darryl Sims, de 52 años, se fue solo de caza al norte del lago Ouachita, en Arkansas. El lago Ouachita, el mayor lago artificial del estado, está rodeado por el Bosque Nacional Ouachita, una vasta zona de colinas, densamente boscosas con numerosos arroyos, barrancos y áreas de naturaleza salvaje poco visitadas. La zona que eligió Darryl se encontraba a una altitud de unos 550 metros, en un bosque mixto de robles, pinos y nogales, típico del final del otoño, cuando la mayor parte del follaje ha caído, dejando los árboles desnudos y mejorando la visibilidad para los cazadores. A principios de noviembre es el momento álgido de la temporada de caza del ciervo de cola blanca en Arkansas. La temperatura rondaba los 4 grados centígrados y el tiempo era seco y despejado, lo que creaba las condiciones ideales para el rastreo. Darryl era un cazador experimentado con 30 años de experiencia. Comenzó a cazar cuando era adolescente con su padre, y a lo largo de las décadas dominó todas las complejidades del rastreo, el tiro y la orientación en los bosques de Ouachita. Prefería cazar solo, ya que creía que tener un compañero creaba ruido innecesario y reducía sus posibilidades de éxito. Su familia conocía su costumbre de adentrarse en el bosque durante varios días, montar un campamento temporal y regresar con o sin presa, pero siempre a la hora prevista. Antes de partir, Darryl le dijo a su hijo que tenía previsto regresar en 3 días, es decir, la tarde del 9 de noviembre. Le indicó la zona aproximada de caza, una sección del bosque a pocos kilómetros al norte del lago, por donde, según sus observaciones de años anteriores, pasaban las rutas migratorias de los ciervos. Darryl llevó consigo su equipo habitual, un rifle calibre .30-06, municiones, un cuchillo, un saco de dormir, una pequeña tienda de campaña, provisiones para varios días, agua, un navegador GPS, un mapa de la zona y un teléfono móvil, aunque la comunicación en lo profundo del bosque no era fiable. Cuando Darryl no regresó ni se puso en contacto en la tarde del 9 de noviembre, su hijo intentó llamarlo varias veces. El teléfono no estaba disponible, lo que podía significar que se había agotado la batería o que no había señal. A la mañana del 10 de noviembre, al no haber todavía contacto, su hijo se puso en contacto con los guardabosques del Bosque Nacional Ouachita. El equipo de patrulla se dirigió a la zona que Darryl había indicado como su lugar de caza. Su camioneta fue encontrada en uno de los caminos forestales, aparcada a un lado, donde comenzaba una ruta de senderismo en lo profundo del bosque. Las puertas del coche estaban cerradas con llave y las ventanillas cerradas. El rifle estaba en el asiento trasero, lo que inmediatamente suscitó preguntas. Un cazador que se adentra en el bosque durante varios días no deja su arma principal en el coche. Darryl siempre llevaba su rifle consigo,
aunque no tuviera previsto disparar en ningún momento, para protegerse de un posible encuentro con un oso o para pedir ayuda si fuera necesario. También se encontró un navegador GPS en el coche, sobre el salpicadero, y un teléfono móvil en la guantera, que estaba descargado. En el maletero había provisiones y parte de su equipo. Parecía que Darryl había salido del coche con lo mínimo y no tenía previsto ir muy lejos ni por mucho tiempo, lo que contradecía su plan declarado de una excursión de caza de 3 días. Se trajeron 3 perros de búsqueda, cada uno con un adiestrador experimentado. A los perros se les dio ropa de Darryl de su casa para que la olieran, y estos detectaron con seguridad su olor en la camioneta. El rastro conducía por un sendero que se adentraba en el bosque. Luego se desviaba y atravesaba una espesura de maleza hacia un pequeño arroyo, a unos 800 metros de la carretera. Los perros se movían en sincronía, sin vacilar, siguiendo claramente un olor fresco y distintivo. En el arroyo, en un trozo de tierra húmeda a la orilla del agua, los 3 perros se detuvieron a la vez. Comenzaron a gemir, mostrando signos de ansiedad. Luego se tumbaron en el suelo y se negaron a continuar. Los adiestradores intentaron animarlos a continuar la búsqueda, pero los perros no respondieron. Permanecieron tumbados, algunos temblando y emitiendo sonidos silenciosos de incomodidad. Este comportamiento era idéntico al observado en los casos del sendero Ouachita 5 años antes y en otros incidentes en la región. En el suelo húmedo cerca del arroyo, los investigadores encontraron un extraño patrón de huellas. Las huellas de las botas de Darryl eran claramente visibles en la tierra blanda. Un patrón de pisada estándar de botas de caza, del tamaño que coincidía con sus zapatos. Pero alrededor de las huellas humanas había huellas grandes de un tipo completamente diferente. Estas huellas medían entre 43 y 46 centímetros de largo y se parecían a las de un perro o un lobo, pero tenían un tamaño que no se correspondía con ninguna especie conocida. 5 dedos con largas garras estaban claramente impresos en el suelo. La profundidad de las huellas indicaba un peso de más de 180 kilos. Las huellas formaban un círculo casi perfecto alrededor de las huellas humanas, como si un animal grande hubiera rodeado a Darryl, tal vez evaluándolo. Luego, ambos tipos de huellas, las humanas y las de animales grandes, se alejaron del arroyo y subieron por la ladera hacia las partes más altas del bosque. Las huellas humanas parecían normales en cuanto a zancada y profundidad, sin signos de carrera o tropiezos. Las huellas de los animales estaban cerca, a veces cruzando las huellas humanas. Después de unos 100 metros de subida, ambos tipos de huellas desaparecieron en una sección rocosa, donde la superficie dura impedía que quedaran marcas. No había más huellas. El grupo de búsqueda continuó en la misma dirección, registrando el bosque más arriba en la ladera, pero sin puntos de referencia específicos. Se convirtió en una cuestión de peinar una vasta área. 3 días después, el 9 de noviembre de 1988, se encontró el cuerpo de Darryl Sims a 6 millas del arroyo, a una altitud de unos 2.600 pies. El lugar era una grieta entre 2 grandes formaciones rocosas, un espacio estrecho de unos 3 pies de ancho y 5 pies de profundidad, parcialmente oculto por matorrales y ramas caídas. El cuerpo yacía en el fondo de la grieta en una posición casi horizontal, boca arriba. A Darryl le habían quitado toda la ropa, que estaba esparcida en un radio de unos 6 metros alrededor de la grieta. Su chaqueta colgaba de la rama de un árbol, su camisa yacía sobre las rocas y sus pantalones y botas estaban esparcidos. La ropa estaba parcialmente rasgada, pero no muy dañada. Parecía que Darryl se había desvestido él mismo, o que lo habían desvestido cuando ya tenía la coordinación afectada. Se encontraron múltiples heridas profundas en el pecho, los brazos y los hombros. Las heridas eran desgarros largos y irregulares en el tejido, dispuestos en 3 o 4 líneas paralelas, características de las garras de un gran depredador.
Las heridas llegaban hasta la capa muscular y algunas dañaban las costillas. La distancia entre los arañazos paralelos era de unos 12 a 15 centímetros, lo que correspondía a la pata de un animal muy grande. El patólogo que realizó la autopsia determinó que la causa de la muerte fue una pérdida masiva de sangre como resultado de múltiples laceraciones. Probablemente la muerte se produjo pocas horas después de que se infligieran las heridas, dada la cantidad de sangre perdida y la ausencia de signos de primeros auxilios. Se determinó que la hora de la muerte fue aproximadamente entre el 7 y el 8 de noviembre, lo que significa que Darryl pasó aproximadamente un día en el bosque después de su desaparición antes de morir. Sin embargo, el patólogo tuvo dificultades para identificar al animal que infligió las heridas. La naturaleza de las lesiones no coincidía con la de los depredadores conocidos de la región. Los osos negros, que habitan en los bosques de Ouachita, son capaces de infligir heridas graves con sus garras, pero estas son más cortas y están más juntas. Además, los osos suelen atacar de arriba a abajo, creando cortes verticales, mientras que las heridas del cuerpo de Darryl eran diagonales, como si se tratara de un golpe o un agarre lateral. Los pumas, o leones de montaña, están teóricamente presentes en Arkansas, aunque oficialmente se consideran casi extintos. Sin embargo, los pumas utilizan sus garras principalmente para agarrar a sus presas y las matan mordiéndoles el cuello o la parte posterior de la cabeza. Las múltiples heridas profundas en el pecho y los brazos no son típicas de un ataque de puma. Además, el tamaño de las huellas junto al arroyo, entre 43 y 46 centímetros, era significativamente mayor que el tamaño de las patas de un puma, que rara vez alcanzan los 12 centímetros de longitud. El informe del patólogo incluía la frase: "Las heridas son compatibles con los efectos de las garras de un gran depredador de una especie no identificada. El tamaño y la profundidad de las heridas superan los típicos de las especies conocidas en la región". Se trataba de una declaración poco habitual, que reconocía efectivamente que la medicina no podía vincular de forma definitiva las lesiones con un animal específico. La pregunta de cómo Darryl acabó a 6 millas del arroyo y 800 pies más arriba quedó sin respuesta. La ruta desde el arroyo hasta la grieta atravesaba un terreno difícil, subidas empinadas, maleza densa y secciones rocosas. Para una persona en condiciones normales, se necesitarían varias horas de movimiento intenso. Para una persona que había sufrido lesiones graves, tal distancia sería extremadamente difícil. Además, la ausencia de sangre en el camino entre el arroyo y la grieta indicaba que las heridas se habían infligido en el lugar, no durante el movimiento. La teoría de que Darryl fue atacado en el arroyo y luego huyó, o fue llevado a la grieta, donde recibió heridas mortales, parecía la más probable, pero los detalles no cuadraban. Si estaba huyendo, ¿por qué sus huellas no mostraban signos de haber corrido? Si fue llevado por un animal, ¿dónde estaban las huellas del animal después de la sección rocosa? Si fue herido en el arroyo, ¿cómo caminó 6 millas hasta el barranco? La investigación oficial clasificó el caso como muerte por un depredador no identificado. La familia de Darryl recibió su cuerpo para darle sepultura. La zona alrededor del lago Ouachita y los bosques circundantes no se cerraron a la caza ni al turismo. Los guardabosques señalaron que los encuentros con depredadores peligrosos eran extremadamente raros y que las precauciones básicas minimizaban el riesgo. Sin embargo, entre los cazadores locales, el caso de Darryl Sims se convirtió rápidamente en tema de cautelosa discusión. Muchos lo conocían como uno de los cazadores más experimentados de la región, un hombre que había pasado miles de horas en esos bosques sin encontrar ningún problema. El hecho de que dejara su rifle en el coche parecía extraño, pero podía explicarse por su intención de comprobar rápidamente algo cerca de la carretera.
El hecho de que fuera atacado por algo que dejó huellas de casi medio metro de largo era alarmante. Las huellas junto al arroyo, que formaban un círculo alrededor de las huellas humanas, se convirtieron en el centro de atención. Este comportamiento, rodear a la presa, es característico de algunos depredadores que evalúan la amenaza antes de atacar. Los lobos y los perros salvajes pueden mostrar tácticas similares, pero el tamaño de las huellas descartaba las especies de cánidos conocidas. Los osos no rodean a su presa, sino que prefieren un ataque directo o intimidatorio para ahuyentarla. En el contexto de la amplia historia de encuentros anómalos en los bosques de Arkansas, el caso de Darrell Sims se sumó a una lista cada vez mayor de incidentes en los que personas con experiencia murieron o desaparecieron en circunstancias que indicaban la presencia de un gran depredador desconocido. Se repitieron elementos similares, huellas grandes con la forma característica de la pata de un perro, pero de tamaño gigantesco, la negativa sincronizada de los perros de búsqueda a continuar su trabajo, profundas heridas de garras que no coincidían con las especies conocidas, el desvestimiento de las víctimas antes de la muerte, posiblemente relacionado con la hipotermia o la desorientación, distancias y alturas que no podían explicarse por el estado de la víctima. Darrell Sims se convirtió en uno de aquellos cuya muerte permaneció oficialmente en la categoría de ataque de animal salvaje, pero que extraoficialmente siguió siendo discutida como un caso que desafiaba las explicaciones simples. Su rifle, dejado en el coche, se convirtió en un símbolo de que incluso las personas más experimentadas y cautelosas pueden encontrarse con algo en la naturaleza para lo que es imposible prepararse. Eso es todo, amigos. ¿Creéis que esto está realmente relacionado con el misticismo o fueron atacados por una simple bestia? Escribid vuestra opinión en los comentarios a continuación y no olvidéis dar a me gusta y suscribiros al canal si os ha parecido interesante.